Quiero invitarlos, hermanos, a que pensemos un momento en la historia que Gabriel estaba contando. Estaba contando la historia ¿de quién? De los discípulos. Estaban ellos solitos. Pedro les dijo a sus amigos, salgamos a pescar. Y salieron a pescar. Hay dos historias parecidas en la Biblia. Este es el segundo evento donde ocurre una pesca milagrosa. Pero muchos de nosotros nos enfocamos en el milagro que hizo Dios, Jesús, en el acto de haber hecho la pesca. Sin embargo, como Gabriela concluyó diciendo, Efesios 4:32, cuando tú lees el pasaje bíblico, encuentras que el Señor Jesús les pregunta a sus amigos, ¿tienen hambre? ¿Tienen algo de comer? Y los discípulos le responden desde el barco, no hemos pescado nada. Muchas veces nosotros entendemos mal la pregunta, porque a veces nosotros pensamos que el Señor Jesús tenía hambre. Y el Señor Jesús no estaba preocupado por su hambre física, estaba preocupado por el bienestar de sus discípulos. Dice Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Por esa razón los invito a que inclinemos el rostro para empezar este tema con una oración. Querido y bondadoso Dios que estás en lo alto de los cielos, con alegría, Señor, estamos hoy en tu casa de oración al ver estos chiquitos alabando y glorificando tu nombre. Con regocijo, Señor, y con gratitud, porque vemos los dones que has puesto en cada uno de los corazones de estos niños, en cada uno del corazón de estos padres que han hecho el esfuerzo para que estos chiquitos estén listos para tu día. Señor, sé con todos nosotros hoy. Provéenos de tu Espíritu Santo. Sanciona este momento, Señor, con tu presencia y que podamos sentir tu poder. En Cristo Jesús rogamos esto. Amén. Este tema nació hace como unas 6 o 7 semanas. Estábamos en un viaje y fuimos a visitar una iglesia que queda en Hong Kong, la Iglesia Adventista Internacional de Hong Kong. Y encontramos ahí un pastor de origen argentino y tuve, el gusto y el privilegio de haberme sentado a entrevistar o a hablar con su mamá. La mamá de él estaba ahí. Y encontré en la vida de ellos, al hablar con ellos, que ella, la mamá del pastor, era esposa de un pastor. Y el papá de ella era pastor. Y aún más interesante, el abuelo de ella había inmigrado desde Alemania a Argentina como misionero adventista. Se me vino esta pregunta, porque al hablar con ella, no sé si ustedes han tenido estos encuentros donde usted habla con alguien y siente como una tranquilidad, como una paz, como que esta persona en realidad está conectada con el de arriba. Y mi pregunta era, ¿cuál es o fue la clave del éxito de esta familia? Porque no fue no solamente una generación, ni 2 generaciones, sino 3 generaciones. Y aún más interesante, este joven pastor, digo yo joven como de mi edad, él fue educado en Argentina, en la Universidad de La Plata. De ahí hizo esfuerzos para ir a Estados Unidos. Él vino acá, estuvo en Andrews, aprendió inglés, hablaba perfecto inglés, porque la iglesia internacional tenía que dirigirse en inglés. Pero él decidió con su esposa no quedarse aquí, pero irse para China como misionero. Y ahora estaba en Hong Kong, pese que es un territorio adjunto. La constitución de Hong Kong es un poquito más liberal con respecto a la religión, y ellos tuvieron que salir huyendo de China central por los cambios políticos que han ocurrido en los últimos 5 o 10 años.
O este hombre tuvo la oportunidad de quedarse aquí en la tierra de la bonanza, pero no pensó de esa forma. Prefirió irse para China. Sus 2 hijos nacieron en China. ¿Qué hizo que esta familia tuviese tanto amor por la causa de Dios? ¿Por qué se demuestra tanto sacrificio y entrega? A veces es difícil nosotros hacerlos venir aquí a una reunión los miércoles en la noche. Pero esta familia decidió irse a China para dar el mensaje de Dios. ¿Cuál es la clave de ese éxito? Y la clave de ese éxito voy a tratar de discernirla en este tema que he titulado La educación eterna. Primero que todo definamos qué es educación. Entonces busqué en internet y encontré la definición de la UNESCO. La educación es un derecho básico de todos los niños, niñas, adolescentes, que les proporciona habilidades y conocimientos necesarios para desarrollarse como adultos y además les da herramientas para conocer y ejercer sus otros derechos. En otras palabras, la idea de la educación es prepararte para enfrentar la vida y que esa vida tú puedas tener éxito. Sin embargo, y voy a citar este libro, no sé cuántas veces, pero muchísimas veces, libro de la educación, nuestra autora preferida, Elena de White. Dice ella esto en el primer capítulo, página 13. Nuestro concepto, permítame extrapolar eso, el concepto de la UNESCO, de la educación, tiene un alcance demasiado estrecho y bajo. Es necesario que tenga una mayor amplitud y un fin más elevado. La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Quiero pararme en las últimas 2 frases. Dice que abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Ahora, mi pregunta a ustedes es, ¿cuál es ese periodo? Luquitas y Dulce estaban cantando justamente eso. La muerte no es qué, no es todo. Hay que más después de eso. El periodo al cual nosotros podemos apelar a la vida es infinito. Luego nuestra preparación tiene que ser acorde a eso. No solamente desde el punto de vista físico, haciendo deporte, desde el punto de vista mental, aprendiendo las ciencias, pero desde el punto de vista espiritual. Pero necesita, escuchen esto, necesita que un desarrollo armonioso de esas 3 facultades. En otras palabras, tú no puedes pensar que porque yo estudio bastante la Biblia, estoy bien. O porque hago mucho ejercicio, mente sana en cuerpo sano, estoy bien. O porque tengo un doctorado, estoy bien. Prepara al estudiante para el gozo, dice la hermana White, de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Ahora, aquí hay 2 palabras que son claves. Y uno a veces lee estos pasajes y como que se les pasan. El primero es la palabra gozo. La educación tiene un propósito fundamental y es el ser feliz. Si tú no estás educando a tus hijos para ser feliz, no los estás educando. Primero. Y segundo, el gozo de ¿qué? Servir. Dios nos dejó a nosotros ejemplos, muchos ejemplos. Dice Filipenses 2:6, el cual, hablando del Señor Jesús,
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora, vamos a colocar una plataforma de conceptos y palabras, como por ejemplo, el hecho de querer que la educación traiga felicidad, o el hecho de que nosotros tenemos que educarnos para servir. Y eso suena contradictorio porque en la sociedad hoy, ser siervo es estar en desventaja. Pero acuérdense que a lo bueno el hombre llama malo y a lo malo el hombre llama bueno. Capacita a los hijos para los eventos del futuro que la vida les ha de traer. Ahora, la pregunta viene, ¿y quién es el educador? ¿Será que el educador es el maestro en el aula de clases? ¿Será que el educador es la mamá? ¿El papá? Mis hermanos, todos nosotros tenemos la responsabilidad de ser educadores. Yo les digo una cosa, cuando yo empecé a ir al colegio, escuchen esto, cuando yo empecé a ir al colegio, tendría como unos 7 años. Estuve en un colegio adventista por 3 años y por cuestiones financieras mis padres no me pudieron dejar ahí más, el colegio lo mudaron a un sitio más lejano y yo tuve que pasarme a un colegio diferente. Y un día, ya tendría yo como unos 9 años, jugando fútbol, que yo nunca había jugado, me tiraron el balón y yo lo cogí con las manos. Y yo no era el arquero. Lo peor de todo era que yo estaba solo en contra del arco del equipo contrario y pues todos los compañeros míos se vinieron encima y me dijeron un poco de cosas que yo les cuento, no entendí. Infortunadamente esas personas que estaban alrededor mío me estaban educando en algo que yo no debería. Luego, cualquier persona puede influir a otro. No pienses que porque no es tu familiar, no pienses que porque tú estás en la calle y ves algo incorrecto y lo permites, no estás influyendo. Ahora, hay 2 cosas que yo llamo yo no soy un educador, por cierto, y para mí esto ha sido una apertura en conocimiento. Yo sé que esto va a beneficiar a mi hija, yo sé que esto va a beneficiar a mi esposa y espero que esto los beneficie a ustedes también. Encontré 2 cosas que pienso yo son como los pilares de la educación. Proverbios 9:10 dice, el temor a Jehová es ¿qué? El principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Pero aquí me quedó como algo así como, no sé, como que los 2 términos son parecidos, entonces decidí ir a buscar qué significa inteligencia. Y dice el diccionario, la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. La inteligencia se puede definir como la capacidad para adquirir y aplicar toda la información que acumulas. Tú aprendes a multiplicar, te aprendes las tablas, ese es el conocimiento, y luego las puedes aplicar. Pero Proverbios dice que el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Acuérdense, mis hermanos, que la educación tiene un punto final y es la preparación de las personas para el día de hoy hasta el fin, y el fin es eterno. Luego, el conocer a Dios nos permite a nosotros adquirir un conocimiento, una información que nos va a ayudar a forjar esa educación verdadera. Pero eso no es suficiente. Porque para usted poder, digámoslo así, ser acreedor de la gracia de Dios, que la gracia no tiene ningún tipo de compraventa, es gratis. Sin embargo, usted tiene que aceptarla y para poder aceptarla, eso significa tomar una decisión sabia. Y para tomar una decisión sabia quiere decir que usted tiene que ser sabio. Y para usted ser sabio, tiene que usted temer a Dios. Ahora, ¿qué significa sabiduría? La sabiduría es una combinación, escuchen esto,
de conocimiento, experiencia y juicio que determina tomar decisiones justas y adecuadas en la vida. La sabiduría es una cualidad que se adquiere a lo largo del tiempo y no puede ser adquirida únicamente a través de la educación formal. Ustedes conocen un versículo muy conocido en Juan 17:3. ¿Cómo dice ese versículo? Y esta es ¿qué? La vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿y a quién? ¿Qué nos está diciendo este versículo? Que yo tengo que tener un conocimiento no solamente teórico, pero práctico de quién es Dios. Nosotros necesitamos caminar con Dios y eso va a determinar que yo lo acepte, porque al caminar con Él voy a caer profundamente en amor con Él y voy a aceptar su verdad. Eso es ser sabio. Dice la hermana White que cuando nosotros ponemos nuestra voluntad y la entregamos a la voluntad de Dios, nosotros podemos llegar a ser omnipotentes, porque nuestra voluntad es la voluntad de Dios Santo. ¿Sí me hago entender? Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, dijo Pablo. Estas habilidades o cualidades son fundamentales en la formación del verdadero concepto de la educación, porque sobre ellas se debe construir esa educación. El tiempo lo es todo, mis hermanos. Por eso Proverbios nos dice que a los niños hay que instruirlos cuando están pequeños. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fueren viejos. Ahora yo les digo lo siguiente, cuando tengo la oportunidad de tratar a un paciente joven, algunas personas vienen simplemente por consejería, es lo que más me encanta hacer, porque sé que lo que estoy cambiando en esa persona, lo que le estoy aconsejando hacer, va a tener unas repercusiones gigantes en el futuro. Ya cuando me llega alguien de 90 años, sí como abajito en sal, pero ya el tiempo pasó para usted. Hay que instruir los niños hoy. Es más, hay que instruir los niños desde antes de que nazcan. Y ustedes se harán una pregunta, ¿y cómo es eso? Allá vamos a llegar ahorita. Hay ciertas cualidades y requerimientos que necesita tener el educador. Todos estos puntos los he sacado del libro de la educación. Infortunadamente, hay demasiados más, perdónenme la expresión, y el tiempo no nos permite revisar todos. La responsabilidad, primero. Esta es la responsabilidad más grande para aquellos que somos padres. Y aún un poquito más atemorizante para aquellos que lo van a hacer. ¿Por qué la responsabilidad más grande? Porque Dios nos hace copartícipes de la edificación del carácter de los seres humanos. Cuando nace un niño, el niño tiene un carácter que es moldeable, que es suave. Él tiene sus aristas, él tiene sus características, pero es suave, es como el barro que está fresco. En la medida que el año pasa y pasa y pasa, ese barro, esa arcilla se empieza a hacer más duro y se hace más difícil corregirlo. Por eso hay que infundir los conceptos desde que son pequeños. Segunda característica, la abnegación. A mí me ha tocado hacer muchos turnos, pero los turnos más pesados que me ha tocado hacer es cuando mi niña está enferma. ¿Cuántos trasnochos, cuántos sacrificios no nos ha tocado hacer? Un día me dijo un hermano, estábamos en una conversación y me dice, hermano, ¿usted cree que tener familia le ayuda a uno a la salvación? Y mi respuesta fue sí. Y sí, ¿por qué? Yo le dije, porque uno aprende a negarse a uno mismo. Cuando uno vive solo, es uno siempre. Uno va primero, uno va de último. Pero cuando uno tiene un criaturo, hey, si solamente hay comida para uno, es para el criaturo. Así yo tenga hambre. Negarse a nosotros mismos es una cualidad que todos los salvos van a tener. Porque la única forma de poder ser salvo es entregar nuestro yo y dejar que Cristo more en nosotros.
Característica número 3, fe. Y la verdad, esto sí lo creo porque es imposible tener suficiente paciencia y energía para cuidar a los niños hoy. Pero Dios nos dio una solución, porque Dios nos dijo que todo lo podemos ¿en quién? Es porque Dios nos sostiene que nosotros podemos llegar a hacer lo que necesitamos hacer por nuestros hijos. Aún las personas que no creen en Dios, como decía el versículo que leíamos en Lucas, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, esas buenas dádivas Dios nos las pone a nosotros en el corazón. Eso no es que nosotros seamos así por naturaleza. Número 4, la organización. Y esto sí que es importante. ¿Cuál es el don más grande que Dios nos ha dado en esta tierra después de Cristo Jesús? Bueno, Dios. Es algo de nosotros. Algunos dicen el don de la vida. Hay algo aún más precioso, el tiempo. Mi mamá me decía que el tiempo perdido, los santos lo lloran. Porque una vez el minuto cambia, ese tiempo no vuelve. ¿Por qué digo eso? Hace 4 años yo tenía a esta niña alzada en los brazos. Ya hoy brego para alzarla. Y así sucesivamente el tiempo corre tanto y esa arcilla, ese carácter se hace cada vez más duro. Y se hace más difícil corregir. Por eso hay que ser organizados. Hay que prepararse. Si tú estás planeando tener familia, tú deberías leer el libro de la educación por lo menos 1 año antes. Deberías planear cómo la vas a educar. Deberías tener una cantidad de cosas ya preformadas en la mente, de tal forma que estés listo para eso. Pero ¿cuántos de nosotros hacemos eso? Nosotros a veces llegamos a esta etapa sin ningún tipo de preparación. Y después de que este criatura viene en nuestras manos, nosotros necesitamos aprender a organizarles a ellos el tiempo. Si ellos ven que nosotros somos desorganizados, ellos van a ser desorganizados. Número 5, la educación tiene que tener un propósito eterno y nuestro pensar debe ser igual. En otras palabras, todo lo que hagamos lo hacemos para la honra y la gloria de Dios. Nuestra meta final debe ser las mansiones celestiales. Pero aún teniendo todas estas cualidades, uno no puede ser exitoso. Encontraba yo que la clave del éxito en realidad está en ver lo que el Señor Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Porque la educación es más que la transmisión de información, es el cambio del carácter de la persona. Ahora pongan cuidado lo siguiente, acerca del método de Jesús. En Mateo 24:14 dice, y será predicado el evangelio del reino ¿a qué? En todo el mundo, ¿para qué? Para testimonio a todas las naciones, y entonces 3 libros más adelante, Juan 13:35 dice, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Ahora, ¿qué relación tienen estos 2 versículos? Tienen uno, que es el testimonio que nosotros tenemos, lo que va a hacer que la gente venga a la iglesia. Es el testimonio de lo que yo haga, lo que va a hacer que mi hijo aprenda a querer, amar, respetar y seguir a Dios. Dijo Jesús en Juan 17:6, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado ¿qué? ¿Qué hizo Jesús cuando estuvo en esta tierra con los discípulos? Mostró quién lo había enviado. Y como resultado, la explosión más grande que haya podido existir en cuestión de educación y conexión. Segunda de Corintios 3:18, por tanto,
nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora, pongan lo que va a lo siguiente, mis hermanos, porque para mí este es el centro de lo que quiero transmitirles. Si en ti no vive Dios, si en tu corazón 100% no está Dios, nuestra tarea es reflejar su amor para que nuestros hijos puedan ver ese reflejo de Dios en nosotros. De ninguna otra forma van a ser educados para una eternidad. La sierva del Señor dice que no hay ejemplo más bueno que el que se encuentra en el tiempo que estuvo Jesús con sus discípulos. Encontré 3 cositas que quería traer a colación rápidamente. Primero, estaban con él en casa, los discípulos, junto a la mesa, en la intimidad, en el campo, lo acompañaban en sus viajes, compartían sus pruebas y tareas y hasta donde podían participaban de su trabajo. ¿No se les parece eso similar a lo que nuestros hijos hacen con nosotros? Están en cama con nosotros, comparten la mesa con nosotros. Ellos están ahí cuando tú estás contento. Están ahí cuando tú estás triste. Están ahí cuando estás estresado por el trabajo. Están ahí cuando estás disgustado con la vida. Están ahí cuando tú le faltas a la palabra de Dios. Y ellos aprenden esas cosas. Segundo, dice que los primeros alumnos de Jesús fueron escogidos de entre el pueblo común. Estos pescadores de Galilea eran hombres humildes, sin educación, ni conocían la erudición ni las costumbres de los rabinos. Y vuelvo a leer esto y Dios me hace pensar en mis hijos, en mi niña. Porque ella es humilde, no conoce mucho del mundo, no conoce mucho de las costumbres, y soy yo quien está a cargo de abrirle esas puertas. Es nuestra responsabilidad de guiarla a través de eso, como el Señor Jesús lo hizo. Los 12 discípulos, número 3, eran diferentes y tenían caracteres defectuosos. Cada quien hacemos con nuestros impulsos. Sin embargo, el Maestro Divino, escuchen esto, le reveló lo que sus almas anhelaban, la belleza de la santidad, su propio amor transformador. Y a esto es a lo que yo los invito hoy, mis queridos hermanos, a que podamos mostrar ese carácter transformador de amor que solo lo tiene Dios. Los hijos son desobedientes porque nosotros algunas veces no obedecemos a nuestro Padre. Hace como un año, creo yo, hice yo un tema acerca de José. Cuando usted lee el libro de la educación, hay un capítulo entero dedicado a historias bíblicas y ella utiliza estas diferentes historias, la de Moisés, la de Daniel, la de Pablo, como ejemplos. Pero una de las que más me llamó la atención fue la de José. Porque José fue criado en un hogar donde, pues el hogar era así como medio extraño. Tenían 4 mamás, una cantidad de hermanos que se vivían peleando. Y al colmo de todo, él era el preferido. Entonces a él lo mimaban más. Pero escuchen esto, mis hermanos, porque aún así, José tuvo un éxito espectacular. José fue llevado de un lugar donde estaba mimado a un lugar donde lo esclavizaron y de esclavo pasó a ser capataz. Y luego cogieron y lo echaron a la cárcel por algo que no había hecho, sin tener la posibilidad de salir. Y en el momento de la crisis, Dios lo levanta, lo educa y lo pone en una situación donde nadie en nuestra mente se hubiese podido pensar que ocurriese. Pero ¿por qué el éxito de él? Porque él en sus años tiernos se sentaba a los pies de Jacob a escucharlo contar las historias acerca de Betel y de la escalera que subían los ángeles al cielo, escuchar cuando él peleó contra el ángel de Jehová. Él vio
no a Jacob, sino a Israel, al hombre cambiado que había entregado su corazón a Dios y aprendió que el tener dependencia de Dios es en realidad lo que trae el éxito. No es sentarse a hacer la lección todos los días, mis hermanos. Si usted lo hace forzado, eso no sirve. No es venir aquí todos los sábados o los lunes o los miércoles, los días que hayan culto. No es ser vegetariano. Es la dependencia que hay uno a uno con Dios. Isaías 58:13 es un versículo también muy conocido, pero dice: si trajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu propia voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué me está diciendo ese versículo? Muchas veces nosotros nos concentramos, sí, el sábado hay que hacer esto. Pero en realidad lo que este versículo me está diciendo, me está dando el proceso. Tú tienes que dejar de ser tú mismo. Y tienes que entregar tu corazón a Dios y hacer mi voluntad, dice Jehová. Entonces te deleitarás en día santo. Y una cosa les digo, mis hermanos, yo a veces hablo esto con mi esposa, y perdóname porque para mí, cada sermón para mí es un aprendizaje. Y lo que les quiero decir es porque lo estoy aprendiendo, uno, y dos, porque para mí la mejor forma de transmitir una información es cuando yo la he vivido. Yo me acuerdo de 2, 3, 4 añitos, escuchar a mi papá levantarse todos los sábados cantando: Iglesia de Cristo, reanima tu amor. Para mí llegan las horas del viernes y se cambia el switch. Yo puedo estar en el caso más complicado en el hospital, pero apenas llega el viernes en la tarde, sábado, es una tranquilidad, un deseo de poder llegar, encontrarme con mi familia, un deseo de encontrarme con los míos y con Dios. El secreto de esta familia es que ellos han visto a Dios en sus padres y en sus abuelos y en sus bisabuelos. Muchos de nosotros tenemos a veces dificultad manteniendo a los hijos en la iglesia, y la razón por la cual eso a veces no ocurre es porque nosotros estamos tan preocupados en la forma de la iglesia que se nos olvida que a la iglesia no venimos a la iglesia, venimos a adorar a Dios. Los invito ahora a que nos coloquemos de pie y vamos a terminar con una oración para que Dios nos dé la oportunidad de abnegarnos a nosotros mismos y de vivir como Dios quiere que nosotros vivamos, renunciando a nuestro yo, porque es la única forma como nuestros chiquitos en realidad van a seguir siendo el presente de la iglesia. Si no, cuando lleguen adolescentes, ¿sabe qué? Mi mamá me pellizcaba cuando yo iba para el sábado porque iba tarde. Váyanse rápido. Y el sábado para ellos se les hizo una carga y no como Dios quiere, una delicia. Oremos. Bendito Dios que estás en lo alto de los cielos, te agradecemos, Padre Celestial, por las horas de tu sábado santo. Te agradecemos, Señor, porque es la delicia estar aquí, ver a estos chicos cantar, Señor, sentir tu presencia en nuestras vidas. Sabemos, Señor, que estamos lejos de lo que tú quieres nosotros llegamos a hacer, pero es por eso, Señor, que rogamos tu presencia para que en esta debilidad de nuestro cuerpo y nuestra mente, tú nos des fortaleza. Para que tu voluntad se haga en nuestras vidas y nosotros podamos radiar, Padre Celestial, tu amor, tu bondad. Que sea de esa forma como nosotros podamos no solamente terminar la predicación del Evangelio, Señor, sino con éxito poder ver a nuestras familias, a nuestros amigos en las mansiones celestiales, Señor. Sana, Señor, cualquier dolencia que haya. Alienta, Padre Celestial, cualquier desánimo que exista. Permita que tu Espíritu Santo nos lleve hoy a nuestros hogares con alegría, con gozo, Señor, y que podamos seguir gozándonos en tu presencia
hoy y hasta que tú vuelvas. En Cristo Jesús rogamos esto. Amén.